Bueno, les decía, mi nombre es Fabián Rey, hay dos coloradas por acá, si se pueden poner. ¿Dónde está? ¿Hay una? Pero se puede poner de pie, por favor. Pónganse de pie. No lo puedo hacer seguido hoy, la verdad que voy a presumir de mi familia, de eso, mis hijas. Por si alguien se pregunta, ella es la mamá. Y por si alguien tiene dudas, son nuestras hijas. Falta Abigail, que es la más grande, tiene 25 años. Ella está trabajando, ya tiene su vida, aunque es soltera todavía, pero por eso no nos acompaña. Y gracias a Dios que no vino, porque se quedó cuidando la perrita que sabemos dónde dejarla. Así que es una alegría para nosotros poder participar junto a ustedes en este encuentro tan, por lo menos en mi caso, que genera en mí mucha expectativa. No sé cómo se han venido ustedes, si con expectativa o no. Pero en tal caso lo charlaremos en estos días. Tengo que confesar mi edad, aunque me vean de 63 años, apenas tengo 52, la semana que viene cumplo 53, así que no soy tan viejo como ustedes creen. Y el hecho de que podamos estar entre ustedes, sacando la cuestión de los años, que para algunos tal vez es importante o no, nos sentimos tan jóvenes como ustedes, y espero no tener que decir antes de terminar que nos sentimos más jóvenes que muchos de ustedes. Porque en realidad la idea es que aprovechemos el tiempo. Y hablando de aprovechar el tiempo, yo simplemente hago una pregunta rápida, porque me gusta que participemos. Vamos a tomarnos tal vez un tiempito, pero vamos a charlar. Si podemos, lo hacemos más. Si no, lo hacemos menos. Pero mi pregunta es bien concreta, chicos. ¿Qué pasaría si hoy les comunican a ustedes que dentro de 50 días se mueren? Vuelvo con la consigna. ¿Qué les pasaría a ustedes si hoy les avisan que dentro de 50 días se mueren? ¿Qué harían? ¿Le escucho? ¿Pasar tiempo en familia? No, acá es vivir el día a día y visitar a la familia. Bien. Evangelizar. Pónganse nota de ese, por favor. Bueno, a ver, vamos, saque lo que hay en el corazón, vamos. 50 días y se mueren. Viajar. Bien, bueno. ¿Qué más? Es que no conste en acta. No sé si están grabando, pero es una cosa que no conste en acta. Vamos, no sé si estás en el rubro, pero te va a tardar más de 50 días que te lo den a crédito. Sí. El día a día con la palabra. Preparamos, Fede. ¿Qué más? Hacer algo de mi lista de tareas pendientes. ¿Cómo que más? Como aprender a escalar o saltar en paracaídas. Saltar en paracaídas, por ejemplo. ¿Qué lindo? ¿Qué más? Vamos, miren, créanme que esto sirve para lo que vamos a hablar. ¿Perdón? Conocer a mi banda favorita. Conocer a tu banda favorita.
Miren, yo sé que muchos están dudando de contestar algo porque no saben para dónde va a salir. Y hay algunos que tal vez me conocen y ya saben para dónde vamos a salir. Pero la pregunta es bien concreta. Y para los que todavía dudan, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que van a vivir? Contéstenme esta pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que van a vivir? Sí, unos 50 años más, Como para que se escuche. Muy bien. ¿Cuánto creen ustedes que van a vivir? Miren, yo no estoy generando una distracción entre ustedes, pero estoy preguntando cosas porque uno de los puntos que me movilizó a compartir esto que vamos a compartir en estos días es que muchas veces tenemos, mi abuela decía, un corso en contramano. Tenemos pensamientos que van para un lado y otros que van para otro lado. Y como ustedes saben que el principio de la acción es lo que pensamos, mi punto acá es lo que pensamos. Porque lo que pensamos termina siendo nuestras acciones. Si quieren, después se lo digo bíblicamente, pero esto es así. Tal cual es su pensamiento, así somos. Pero no vamos a ser tan puntillosos, pero estos pensamientos tienen que ver con nuestras acciones. Por eso, si pudiéramos estar una semanita juntos todos, me animaría a decir cómo son algunos de ustedes. Como ustedes podrían decir de nosotros, cómo somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos verían lo que hacemos. Porque lo que decimos en un momento es una cosa, pero lo que hacemos constantemente revela lo que realmente pensamos. Entonces, primera, así como para entrar bien en crudo, primera realidad, chicos, aunque ustedes quieran ocultar sus pensamientos a través de la forma en que ustedes viven, se ve lo que ustedes piensan. Por eso, y no me voy a referir a nadie en particular, porque estaría equivocado de mi parte, pero sí digo que cuando uno va conociendo a la persona ya empieza a distinguir lo que dice de lo que hace. Y tal vez aquí entre nosotros, cuando, por ejemplo, como en mi caso, hago preguntas y alguien las contesta, seguramente quienes conocen a ese que contestó podrían decir, ¿por qué? Porque cuando lo escuchan decir algo y lo conocen, entra un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no tiene sentido ser hipócrita, no tiene sentido. Menos en estos ámbitos, donde supongo que estamos en estos lugares por voluntad propia, por decisión propia. Más allá que haya mucho de duda,
Más allá de que haya mucho de para qué estoy acá, por algo estamos acá. Y en lo personal les planteo de entrada mi deseo es que al irnos de este lugar podamos entender algo de este principio. Que en el fondo nosotros vamos a cambiar nuestras acciones plantando pensamientos en nuestra mente que dirijan nuestras acciones. Tenemos que llegar a eso. Por lo tanto, parte de lo que vamos a compartir en estos días va a tener que ver con algo de esto, con un lenguaje más bíblico, con un lenguaje más común, pero tiene que ver con esto. No necesitamos vivir la vida de una manera hipócrita, falsa, con doble cara. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Acá nadie se anima a decir cuánto tiempo va a vivir. Puede uno decir, quisiera vivir, me gustaría vivir, desearía vivir, pero nadie puede decir, voy a vivir tantos años. Y la Biblia nos advierte que el tiempo es corto. Ahora, esto no es una amenaza, pero es una realidad. Entonces, pongamos este pensamiento claro en nuestra mente. El tiempo es corto. Y el tiempo es un recurso que vale mucho. Pregunta simple y sigo de largo. ¿Han malgastado el tiempo? O sea que saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Se arrepintieron de ese tiempo mal gastado? Sí. Bien. ¿Lo pudieron recuperar? No. Bien. Entonces estamos todos de acuerdo de que el tiempo tiene un valor. Yo si les pregunto a ustedes, dense vuelta a los bolsillos a ver cuánta plata tienen. Tal vez algunos tengan más, algunos tengan menos. Y nosotros, por la sociedad en la que estamos, tenemos la tendencia de calificar a alguien que tiene mucha plata en el bolsillo, que tiene dinero. Y tal vez otro se distingue y se hace menos porque dice yo tengo menos. Bueno, vamos a sacar el patrón dinero de la conversación. Vamos a poner sobre la mesa el patrón tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros acá? Nadie puede presumir del que está de lado si tiene más o si tiene menos. Por lo tanto, frente al patrón tiempo, todos estamos en la misma condición. Entonces, no nos podemos dar el lujo de decir, yo tengo menos, yo soy menos, yo estoy en desventaja. Si hoy estamos acá, yo parto de esta base, chicos. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos. Porque tenemos el tiempo. Y el tiempo está ahora, acá. Esto es apenas la introducción, les digo. En la sociedad en la que nos toca vivir, que la Biblia la llama el sistema del mundo o el príncipe de este mundo, se ha encargado de sacar el elemento tiempo de nuestras mentes y lo cambió en su concepto. No, vos tenés tiempo, hay tiempo. No, todavía no es el tiempo para eso. Y nosotros
establecemos pensamientos que tienen ese principio de acción. Tengo tiempo. Eso le dice el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso le dice el mundo. Yo les digo, abran los ojos, porque nadie sabe. Por ahí quienes me conocen un poquito más, suelo despedirme de algunos, como tal vez lo haga esta noche. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Pero si Cristo viene esta noche, espero verte en el cielo. Yo les pregunto a ustedes, si Cristo viene esta noche, ¿nos veremos en el cielo? Ya empiezan a arrugar un poquito los regalos. El que tiene el pensamiento de que el tiempo es corto, contestaría rápidamente, nos vemos en el cielo. Porque acomodó su vida y sus acciones a esa forma de pensar. Si hago una encuesta entre ustedes previo a dar esta explicación, estoy seguro, como algo se vio, que tenemos una proyección. Sí, ya lo voy a hacer, tengo tiempo, lo voy a hacer. Por supuesto, yo estoy haciendo un énfasis en este momento. Después nos desarrollaríamos un poquito más algunos conceptos de vida, pero ahora quiero pararme en el concepto espiritual del tiempo. Porque de hecho, cuando hablamos de la vida, como en nuestro caso, que ya tenemos 28 largos años de casado, hicimos una proyección y hablamos de construir en el tiempo. Pero esos son proyectos de vida. Yo primero me quiero parar en el concepto espiritual del tiempo. El tiempo es corto. Y según Dios, el tiempo es hoy. ¿Ustedes saben quién es el autor del tiempo? Acá hay ingenieros, me podría dar una cátedra de eso. Pero Dios es el autor del tiempo. El tiempo no fue siempre tiempo, porque Dios viene de una eternidad. Nos cuesta nosotros entender esto. Un día Dios dijo, voy a hacer cosas, y dentro de las cosas que hizo el tiempo, que es que nos rige a nosotros. Por eso cuando leemos la Biblia, nosotros la leemos pensando en el tiempo, son las 8, son las 9, son las 10. Lo hago mañana, lo hago pasado, lo hago el fin de semana. Pero la Biblia no fue escrita con ese concepto de tiempo. Por eso Jesús siempre que habla dice, ahora es el tiempo. Este es el tiempo. Ahora es, para ahora es. Necesitamos entender el concepto del tiempo. Si yo le preguntara a alguien que está en el secundario, ¿cuándo vas a salir? Y cuando termine el secundario y termine mi facultad, o sea, hace toda una proyección en función de ese tiempo. Pero nosotros queremos hoy poner énfasis en que hay cosas que hay que decidirlas ya. Ahora. Porque son los tiempos de Dios, que son distintos a nuestro tiempo. ¿Está bien? Bueno, permítame, vamos a ver algunas cosas acá. Les voy a pedir a algunos que vayan leyendo algunas cosas que vamos a proyectar aquí. Y solamente hacer un énfasis, les repito, creo que tengo como 3 o 4 oportunidades más para charlar con ustedes, así que hoy no vamos a cerrar todos los temas, vamos a ir largando disparadores
y en algún momento antes de irnos vamos a cerrar todo. Así que si hay algunas cosas que quedan inconclusas hoy, permítanme la chance de poder retomarlos después a la noche. Miren, alguien que pueda leer en voz alta, allí, por favor. Alguien que tenga buena vista. Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos. Jesús dio a 2 discípulos: con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganlo. ¿Perdón? Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, el rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría en una bestia dotada. Muy bien. Quiero resaltar aquí, si alguien les dice algo, respondan que el Señor los necesita. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Veamos esta imagen. Bueno, es música, no, acá no se habla, pero por lo menos veamos la imagen. Después veremos el sonido, no se escucha. Me interesa que vean la imagen. Muy bien. Seguramente ustedes han visto alguna película de Jesús y seguramente han visto algunas imágenes que recrean lo que acabamos de ver y lo que acabamos de leer. Tiene que ver con la última semana de Jesús en la tierra. En las Escrituras es conocido como la entrada triunfal. ¿Lo han leído ustedes? Bien. Simplemente quiero que se queden con esta imagen. Jesús entrando. En ese momento en que Jesús entraba a Jerusalén, él sabía que no tenía más de 50 días para estar en la tierra. Ese domingo que estaba entrando a él. Y de hecho, que según el relato bíblico, y esto lo digo muy rápido, encontramos la última semana de Cristo en la tierra y los 40 días en que se presenta a los suyos antes de ascender a los cielos y seguir donde está hoy. ¿Dónde está hoy?
¿Dónde está hoy? Sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, vamos a recorrer de una u otra manera, así tocando puntos, la vida de alguien que sabía que le quedaban 50 días para hacer lo que tenía que hacer e irse junto al Padre. Cualquier coincidencia con el pensamiento de ustedes es mera casualidad. Pero salvo que aquí alguno se ofrezca como voluntario, prefiero hablar de Jesús y sus 50 días a que hablar de nuestros 50 días, ¿verdad? Muy bien. Quiero que veamos algo más. ¿Están conmigo, verdad? Hemos sido convocados bajo un lema, reconciliados. Yo quisiera que en esta mañana planteemos algo. Y no se olviden del Jesús que entró a Jerusalén entre mantos y palmas. Y la gente gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y todo el mundo lo aclamaba. Para hacerlo bien rápido les voy a dejar esto. Por supuesto que el calendario que nos rige hoy no es el mismo de los tiempos de Jesús. Por lo tanto ha habido algunos cambios, pero lo vamos a traer al presente, ¿verdad? Y vamos a decir que Jesús entró el domingo que la tradición católica en nuestro país le llama el Domingo de Ramos. ¿Usted lo escuchó? Hace justamente memoria de esta entrada de Jesús a Jerusalén, cortando palmas y poniéndolo en la entrada de Jesús. Entonces lo que acabamos de ver es de ese domingo de Jesús, que dicho sea de paso fue el domingo previo a su muerte. ¿Qué tiene que ver esos 50 días de Jesús con nuestro lema, reconciliados? Quiero meterme específicamente en algunas definiciones que hoy no vamos a terminar de unir, pero lo voy a dejar para que ustedes piensen. Esta es una imagen fuerte, buscando, googleando. Bien, yo no les traigo ninguna novedad de nada, es simplemente si se ponen a buscar como yo me puse a buscar, ustedes van a encontrar cosas. Pero me generó esta imagen un buen concepto de reconciliados. Entonces vamos a ver qué es la reconciliación. Alguien que lea, por favor. La palabra de reconciliación es la presupuestamente es un estado anterior anterior de amistad. ¿Me dejas que te ayude, Fede? ¿Me dejas? La palabra reconciliación presupone un estado anterior de enemistad o de malas relaciones
que termina con un acto que hace posible la amistad y las buenas relaciones. ¿Está bien, Fede? Entonces, cuando hablamos de la reconciliación, tenemos que partir de esto. No hay reconciliación, según la definición, si no hay un estado previo. ¿Está bien? Esto, miren, esto casi no es una charla de filosofía ni de psicología, pero tiene que ver con ordenar pensamientos. Cuando nosotros nos adentramos a pensar o hablar de reconciliación, tenemos que ser conscientes de que hay un estado previo para que se dé la reconciliación. Si entre nosotros hay algunas dulces palomitas en su etapa de noviazgo o algunas parejas entre nosotros, tal vez esta palabra la puedan entender un poquito mejor. Pero quiero pararme en este concepto. Reconciliación presupone un estado anterior de enemistad. Vamos al concepto bíblico ahora de reconciliación. ¿Está bien? La enemistad es siempre la de el hombre contra Dios y no la de Dios contra el hombre. Entonces, lo primero que vamos a dejar en dicho entre nosotros es que cuando hablamos de un estado anterior, nunca el problema fue Dios. No pido aquí que nadie me dé su testimonio, pero cuando hay un conflicto en una pareja, me voy a remitir a eso que tal vez es lo más significativo o gráfico. ¿La culpa siempre de quién es? Dígalo conmigo. Del otro. Dígalo conmigo. Del otro. Esa es la tendencia. Es decir, hay un estado en el que uno dice la culpa es del otro. Nosotros vamos a hablar de la reconciliación según lo que vemos en la palabra. Nunca el problema fue de Dios para con el hombre. O sea que cuando hablamos de un estado anterior a la reconciliación, saquemos a Dios del asunto. Porque no es un problema de Dios para con el hombre. Si quieren, después hacemos de esto una clase de doctrina fundamental, pero no viene al caso. Nunca es de Dios hacia el hombre. Siempre es del hombre hacia Dios. O sea que si hablamos de un estado previo donde hay una enemistad, no es la de Dios, sino es la de cada uno de nosotros. Por supuesto que hablamos de hombre como género humano, no hablamos aquí de hombre o mujer. Así que mujeres, bienvenidas a este género. La ira de Dios es la relación de su justicia contra el pecado del hombre. Estos son conceptos teológicos, pero los tengo que decir. Muchas veces nosotros le decimos a Dios que Él nos mira con ira, o la ira de Dios vino sobre mí. Yo quiero aclarar ese concepto, por lo que dije recién. Nunca la enemistad es iniciada por Dios. Pero Dios, bajo el concepto de la ira de Dios, tenemos que entender qué es la naturaleza de Dios, su santidad, que al mirar un conflicto, un problema, una separación, necesita que su justicia primero sea reparada.
Entonces, cuando hablamos del concepto de la ira de Dios, nosotros tenemos que pensar que la ira de Dios no es contra el hombre, sino es contra el pecado que hay en el hombre. Es una diferencia muy grande. Por eso la imagen simplemente, no se la agarren con la manzana, porque todo el mundo dice que fue porque mordió la manzana, ¿verdad? Habla del fruto, pero yo pongo la manzana y la serpiente, que son el origen que nosotros encontramos en la palabra, donde, ¿qué dice? El pecado entró ¿a quién? ¿A quién? Al hombre. Entonces, cuando nos metemos en la ira de Dios, es en contra del pecado que entró en el hombre. Ya vamos a entender mejor. Quiero avanzar un poquito más. El que rechazó a Dios es el mundo. Usted vive dentro del mundo que vivo yo, ¿verdad? Somos parte, generación tras generación, de un mundo que se enemistó con Dios. Y por supuesto tenemos la cumbre de ese enojo, llegar a crucificar a Cristo. Por lo tanto, yo quiero que veamos ahora la muerte de Cristo como la máxima expresión del rechazo del mundo a Dios. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Miren, es importante porque todo lo que sigue tenemos que entender esta diferencia. Yo sé que muchos aquí se podrían parar y dar una clase de esto, porque es bastante básico, pero para mí es importante que lo entendamos en nuestro pensamiento. Porque les repito, chicos, la reconciliación es posterior a un estado previo de enemistad. Y acá estamos hablando de ese estado previo. Miren, la obra de la cruz satisface las exigencias de la justicia de Dios, siendo la propiciación la que hace posible que se levante la ira de Dios que estaba sobre el hombre. Acá aparece esta palabrita. ¿La han escuchado? ¿Les suena raro? Propiciación. Bienvenidos, chicos. Dios los bendiga. Los últimos serán los primeros, ¿eh? Después terminan hablando ustedes. Entonces, yo quiero plantearles aquí que para entrar en el concepto de reconciliación tenemos que hablar de la propiciación. Y yo quiero hablar de la vida de fe de cada uno de ustedes. Quiero hablar de la vida de fe. No van a poder explicar ustedes su vida de fe si no pueden explicar la reconciliación y la propiciación. Yo no sé en qué ámbito ustedes se mueven, pero el mundo es duro. Si ustedes se juntan con muchachos, con chicas, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar de estas cosas, muchas veces no sabemos explicar nuestra fe. No la sabemos explicar. Nos ven distintos. Y no hay que forzarse mucho para verse distinto hoy en el mundo, ¿verdad? No hay que forzarse mucho. Ya con un poquito nomás, sigo recordando a mi abuela, decía que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Así decía mi abuela. Y la verdad que es cierto. Pero el problema
es que nosotros tenemos que poder explicar nuestra vida de fe. La reconciliación, que supone un estado previo de enemistad, que hace que la ira de Dios se manifieste, nos propone la propiciación de la cruz. Y leo, la obra de la cruz satisface las exigencias de la justicia de Dios, siendo la propiciación la que hace posible que se levante la ira de Dios que estaba sobre el hombre. O sea que si hablamos en términos generales y queremos que desaparezca la ira de Dios, tenemos que hablar de la propiciación, tenemos que hablar de la cruz. ¿La definimos? ¿Qué es propiciación? Alguien que lea, por favor. Alguien que busque Salmo 7:11. Vamos, alguien que lea, por favor. Satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Dios es santo y su reacción criticadora a Dios solo se aplaca al quitar el pecado que la causó. La remoción de la ira por medio de una ofrenda. En el Antiguo Testamento se expresa por medio de la expiación. Bien, ¿qué dice Salmo 7:11? ¿Quién lo encontró? Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quieren que lo leamos de vuelta? Si alguien tiene una versión, otra versión, o internacional o popular, que lo busque también. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, quien sea. Sí, repetilo, por favor. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Bien, sí. Dios es un juez honrado, todos los días se toca con el pecado. ¿Está bien? No es un día. No es 2 días. Es. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿se enoja con el hombre? No. Se enoja con el malvado. Diferencia. Hay una diferencia. Por eso vuelvo a la palabra expiación y la palabra propiciación hablan de lo mismo. ¿Escucharon? Sigo con mi abuelita, ya falleció, pobrecita. Mi abuela se llamaba Ida Prima y tenía una hermana que se llamaba Nélida Segunda. ¿Saben por qué? Porque eran mellizas. Entonces una nació primera y otra segunda. Entonces la mamá le puso a uno primera, Ida Prima, y a la otra Nélida Segunda. Bueno, ahí está mi abuelita. Mi abuelita decía, ese es un chivo expiatorio, decían. ¿Le escucharon el dicho? ¿Qué significa el dicho expiatorio ahí? Hoy se usa otra palabra. Claro, es un perejil. Eso sí lo han escuchado, ¿no? Es de un perejil. Le echan la culpa sin tener nada que ver. La expiación, cuando ustedes la lean en la Biblia, o la propiciación, cuando ustedes la lean en la Biblia, es que le echaron la culpa a uno que no tenía nada que ver. Así que ahora toma relevancia ese uno que no tenía nada que ver. ¿Quién sacó el pecho por vos en algún problema que tuviste?
¿quién puso las manos en el fuego por vos en algún problema que tuviste? Y si aún así hubiese algunos entre nosotros, está muy lejos de hacer una expiación por nosotros. Por eso ponemos énfasis en esta palabra. Reconciliación sin expiación es imposible. Hay alguien vindicar, es alguien que dijo: voy a defender a alguien que no puede defenderse. ¿Saben por qué era necesario eso? Porque había un Dios que todos los días se enoja con el que es malvado. ¿Alguien que lea allí también? Completamos. En el Nuevo Testamento, la muerte expiatoria de Cristo es la promesa por excelencia. Hizo posible que Dios fuera propicio hacia los creyentes y el mundo entero. La promesa está en la gravedad del pecado, lo grande de la obra redentora de Cristo y la invitación al pecador de apropiarse de esa obra perfecta. Muy bien, necesito que leamos Romanos 3:25 y alguien que busque 1 Juan 2:2 y otro Hebreos 8:12. Leamos por favor los tres textos en ese orden, porque necesitamos dejar claro este concepto. Yo después me quiero soltar en otras cosas, pero quiero que con lo que quede hablado entre nosotros. Romanos 3:25. De apunto, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, ¿de quién está hablando allí? De ese uno que recibió lo que no merecía. ¿Lo pueden leer de vuelta pensando en esto? Acá hay uno que recibió lo que no merecía, pero lo hizo por algo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesús. Jesús es, repetilo por favor, Jesús es La propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Está claro? Él es el que, como se dice en cordobés básico, y ahí le va, puso la cara, puso la cabeza, y por lo que Él hizo, perdonó tus pecados y los de todo el mundo. Si hablamos de propiciación, eso es propiciación. Si hablamos de expiación, eso es expiación. Leamos Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Dios dice, seré propicio, es decir, alguien se va a ofrecer ¿para qué? Seguí la letra, por favor. A ver. Para seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjense, con esto quiero empezar a redondear. Dios dice, a través de la propiciación o de la expiación, mi justicia
es satisfecha. Porque Dios había dicho, ciertamente el pecado trae muerte. Y yo les digo, chicos, eso no cambió. El pecado trae muerte. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten la mano, por favor. No, levanten, quiero ver quién no. ¿Hay algún muerto entre nosotros? ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no? Porque hay alguien que pagó el precio. Esto es así, ¿eh? Esto es así. El problema es que nosotros no entendemos esta historia. Si yo le hago el cuentito de la escuelita bíblica y ahí venía Jacobito el pescador con la ovejita abajo del brazo, yendo al templo para sacrificarlo por los pecados de Jacobito. Y llegaba Jacobito y le dejaba allí la ovejita al sacerdote y le preguntaba el sacerdote a Jacobito, ¿qué hiciste, Jacobito? Y robé, le saqué a mi mamá, le mentí a mi papá. Entonces el sacerdote miraba la ovejita y decía, bueno, esta ovejita paga lo que vos hiciste, pero la tengo que matar. Entonces mato a la ovejita para que vos seas perdonado. Y el sacerdote agarraba la ovejita y se iba, subía al altar del sacrificio. ¿Y qué hacía con la ovejita? La mataba. Eso era expiación. El que no había cometido la falta recibía el peso del pecado de Jacobito. Y en vez de morir Jacobito, ¿quién moría? La ovejita. Ahora, chicos, esto, salgamos de la escuelita bíblica. Yo les digo algo. Fue necesario que Cristo sea entregado por tu pecado. No te voy a torturar, pero si quieres te pongo la cruz y al Jesús sangrante de arriba y empieza a confesar tu pecado. Porque Él subió por tu pecado. Esto es expiación. El Jacobito, cuando se volvía de dejar la ovejita, ya se había olvidado de sus pecados, porque los había confesado el sacerdote y el precio de ese pecado, ¿quién lo pagó? La ovejita. ¿Saben cómo volvía Jacobito a su casa? ¿Saben cómo volvía? Yo se los digo. Gracias, ovejita. Gracias, ovejita. Ay, gracias, ovejita. Gracias, ovejita. ¿Por qué decía eso Jacobito? Porque si no, ¿quién es que tendría que haber estado en el altar del sacrificio? Porque el precio del pecado es. Ahora traigamos eso a nuestra vida ahora. Y no estoy exagerando nada, chicos. Se lo estoy poniendo en la dimensión de lo que estas cosas son. Si yo propongo ahora que nos reconciliemos con Dios,
y no entendemos nada de esto, no existe tal reconciliación, no existe. Y lo que nos proponemos en estos días es que entendamos esto para que esta palabra no caiga en un uso cuyo concepto no lo entendemos. Hablamos un poquito más. Cuando tenga que terminar, alguien levante la mano que sea responsable, no que quiere ir al baño, y me diga y terminamos. La promesa destaca la gravedad del pecado y lo grande de la obra redentora de Cristo y la invitación al pecador a apropiarse esa obra perfecta. Por eso nosotros predicamos, hermanos. Por eso predicamos. Por eso es una locura la predicación. Es una locura. Porque invitamos a la gente que entienda la gravedad del pecado y lo grande de la obra redentora y la invitación a que la haga suya. Por eso vamos a hacer una distinción entre la obra de reconciliación y la reconciliación. Son dos cosas distintas. Avanza un poquito. Alguien que lea, por favor. En vista de este gran hecho, no existe impedimento de parte de Dios para el retorno del hombre a su obediencia. Y los mensajeros de la cruz ruegan a los hombres reconciliados con Dios. Bien. Si no entendemos la cruz, no podemos pasar a lo que sigue. No podemos. Porque cuando Dios en su concepto bíblico habla de reconciliados, no es solamente algo para cada uno de nosotros, va mucho más allá que eso. Por eso hablamos de que tenemos que ser imitadores de Cristo. Cristo entregó su vida no solamente para agradar al Padre, sino para abrir la puerta a todo el que por él quisiera entrar. Y cuando nosotros hablamos de reconciliación en la Biblia, se los dejo planteado, no solamente para que nosotros entremos en una relación con Dios, sino para que también otros entren en una relación con Dios. Pero hay que entender el mensaje de la cruz. Leemos un poquito más. Vamos. Vamos. Sí. Toca al hombre de poner su actitud de rebeldía y acercarse humildemente al trono, por medio del arrepentimiento y de la fe. Cuando haya que la paz ya está, cuando haya que la paz ya está hecha en Cristo Jesús y el trono de justicia sea cambiado en trono de la ciudad. Solamente podemos cambiar el estar frente al trono de justicia para estar en el trono de gracia si entendemos la propiciación. Dice la palabra de Dios que todos, un día vamos a rendir cuenta. Anótelo. Tiene una hora para usted. No lo quiero asustar, no sé si le debo la carta de documento, no sé, pero tiene un día y una hora donde usted va a estar frente a un trono. La pregunta es, ¿va a ser para rendir cuenta, funciona la justicia o la gracia? Por lo tanto, hoy es el tiempo de entender esto y de cambiar, hoy. Porque estos sucesos ya están en funcionamiento. Los entendamos bien o no, esto ya está.
Y como nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, esto puede ser hoy. Les dije, yo ya pasé los 50. Y quienes conocen en Córdoba, hace poco hemos perdido a un querido pastor. 56 años. Cuando uno empieza a caminar esta experiencia de vida, se da cuenta que es una realidad que nadie sabe el día ni la hora. Por eso tenemos hoy la oportunidad de entender estas cosas. Solamente leo 3 pasajes bíblicos y terminamos. Alguien que lea, por favor, Romanos 5, 10 y 11, que son la base de estas cosas que estamos hablando. Vamos, alguien que lea y paso rápido. Porque si cuando éramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Bueno, alguien si lo lee de acá frente. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Quiero que anoten estos textos para que después los puedan profundizar. Sí. Leen esta parte también, por favor. Marco. Aquí se ve claramente que es la muerte del Hijo la que hace posible la paz entre Dios y el hombre. Y el tema se enlaza estrechamente con él, con la actualización. Dios no podría hacer las paces con el hombre a cualquier precio, sino solo sobre la base de satisfacción de su justicia. Por eso vuelvo a la imagen de las manos que se transformaron en un puente. Miren, el puente se construyó porque la mano de Jesús se unió de vuelta con la del Padre por la obra en la cruz. Eso es la obra de la reconciliación. Esa es. Ahora, la obra de la reconciliación está hecha. La pregunta es, ¿estamos reconciliados o no? Porque ese es otro tema. Leamos un par de textos más. 2 Corintios 5, 18, 21. Vamos, léanle aquí. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo se estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Bien, no es un juego de palabras, pero está en la Escritura y así es, y lo vamos a ver en estos días. Por eso empecé con Jesús en sus últimos 50 días. La obra de la reconciliación primero era necesaria, porque no había ni un solo justo, ni uno que pudiera. ¿Quién fue ese justo? Jesús. Por eso cuando Jesús entregó su vida en expiación, el justo por los injustos, generó el cumplimiento de la justicia de Dios, de que alguien tenía que morir por los pecados. Y se hace el puente de la reconciliación. Una vez más, el Padre y el Hijo tienden el puente que el pecado había roto. Por eso la ira de Dios
no era en contra del hombre, porque el hombre es su creación. La ira de Dios se revela en contra del pecado que hay en el hombre. Entonces no puede ver al hombre por el pecado que hay en él. Pero Dios nunca quiso alejarse del hombre, nunca. Por eso cuando hablamos de un estado anterior al de la reconciliación, un estado de conflicto, de separación, nunca fue de Dios hacia el hombre, siempre fue del hombre hacia Dios. Y como el hombre no podía reconstruir por sus propias fuerzas ni méritos ese puente, tuvo que venir uno haciéndose hombre para que en la condición de hombre pueda reparar la justicia que el hombre había roto en su relación con Dios por el pecado. Entonces, cuando Jesús hace la obra, termina de construir de nuevo el puente de la relación con el Padre. Eso se le llama la obra de reconciliación. Pero quiero decir algo, chicos. El puente está hecho. El tema es que ahora tenemos que entrar nosotros por ese puente. Y no solamente que tenemos que entrar nosotros, que sería lo segundo, sino que tenemos que ser nosotros quienes traemos a otros para que pasen por ese puente. Por eso dice la Escritura que nosotros hemos sido reconciliados, pero también se nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, ir a buscar a otros para que entiendan que el puente ya está construido. Por eso dice la Escritura que es como que nosotros somos sus embajadores. Y que es como que Dios clamando a través nuestro, diciéndole a la gente, reconcíliense con Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Resaltamos el versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y el tercer texto, alguien que lo lea bien rápido, Colosenses 1:20 al 22. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Muy bien, estos textos ustedes lo tienen que tener claro, porque es el documento donde Dios firma cómo se hizo esto. No vamos a ver el detalle, van a ver un par de diapositivas, pero las paso rápido. Simplemente el título. Por eso somos llamados a la proclamación de la reconciliación. Somos llamados a declarar la reconciliación. Se lo digo, somos llamados. Paso rápido esto, lo dejamos para otro momento. Somos llamados a proclamar, pero también hay que recibir la reconciliación. Entonces el lenguaje que vamos a usar estos días es así. Hay una obra de reconciliación. Somos llamados a proclamar la reconciliación,
pero también la tenemos que recibir. Y te voy a dar tiempo hasta esta noche para que pienses en dónde estás. Pero para que sepas de qué estamos hablando. Dejo de lado esto. Y por último digo, hay un alcance de la reconciliación. Entonces hay una obra de reconciliación. Se nos ha dado el ministerio para llamar a otros, pero la tenemos que reconocer nosotros. Y hay un alcance de este trabajo. Esto es doctrina pura. Pero yo les puedo asegurar que si nosotros entendemos esto, el concepto del tiempo en tu vida cambia, no podés ser lo mismo. Quiero terminar con un resumen. A ver, alguien que lea, paso rápido el ítem. Este es el resumen y terminamos. Alguien que lea en voz alta, por favor. La provisión de Dios de reconciliación es universal. Fede es el más valiente de todos. Y al que más le cuesta, pero es el primero que salta. El ejemplo nos está dando. La provisión de Dios de reconciliación es universal. Bien. Cuando hablamos de la obra de la reconciliación, es para todo el mundo. La posición del mundo fue cambiada debido a la muerte de Cristo. Ahora las personas podían salvarse. Cambio, miren, ¿saben por qué cambió el calendario y la historia de la humanidad con la muerte de Cristo? No fue solamente porque murió Cristo, sino porque cambió la realidad de un mundo que estaba perdido, sin salvación. Miren, nosotros vemos las noticias, pues me da gracia. Te tiro una bomba, yo te tiro dos. Te aprieto los otros mañana, y así andan estos que se creen los dueños del universo. Miren, el único que cambió la historia del mundo fue Cristo en esa cruz. Porque a partir de lo que Él hizo, la obra de la redención se materializó. Y un mundo que no podía entrar, ahora puede entrar. Él cambió el mundo. ¿Alguien que lea? Pero eso por sí solo no salva a nadie, porque el ministerio de la reconciliación tiene que llevarse a cabo fielmente por la proclamación del mensaje del Evangelio. Miren, hay gente que se va al infierno a pesar de que está el puente de la reconciliación hecho. ¿Ustedes sabían? Así que por más que Cristo haya hecho la obra, es como dice la palabra, por eso pisotean la obra de Cristo. No les interesa. Hay un montón de personas que se van ahora. Nosotros estamos acá y se están yendo al infierno, a una eternidad sin Dios. Y nosotros estamos diciendo que hay un puente, que hay una obra de reconciliación que ya fue hecha. Por eso predicamos una vida que no es religión. La religión te dice, está bien, vos vas a ser salvo, quédate tranquilo. Eso te dice la religión. Y tu vida pasa por cualquier otro lado. Ese no es el mensaje de la cruz. Por eso vamos a ver estos días qué significa recibir la reconciliación. Porque hay un montón de personas que desprecian la reconciliación. Porque aunque fue para todo el mundo, no todo el mundo se salva. Otra conclusión. Cuando un individuo cree, entonces recibe la reconciliación que Dios ha previsto en la muerte de Cristo. Ya dejamos aquí una señal. Algo hay que hacer. Obras, méritos, buena letra, pasa por otro lado. Pero algo hay que hacer.
mundo ha sido reconciliado, pero las personas tienen que reconciliarse. La reconciliación universal cambia la posición del mundo de una condición insalvable en una salvable. Claro. Tenemos que entender que ahora el mundo tiene la posibilidad de ser salvo. Antes no la tenían. Pero eso todavía no cambia la cosa. Esto es como cuando usted va a pedir una entrevista de trabajo. Mientras no te llaman, uno dice, cómo quisiera. Bueno, el día que estás frente a la persona que te va a hacer la entrevista de trabajo, bueno, ahí tenés que demostrar tu capacidad para entrar a ese trabajo. Pero entonces acá estamos hablando de que ahora el mundo tiene esa oportunidad. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros no podemos apropiarnos de la reconciliación y no podemos invitar a otros a que entren en esa reconciliación. No podemos, siendo que se nos dio el ministerio para hacerlo. ¿Cuántos no conocen donde yo vivo? Levanten la mano. ¿Cuántos no conocen donde yo vivo? Mi casa. Bien. ¿Quién de ustedes me puede llevar a mi casa? Sí, pero si vamos con él, no nos va a quedar. Me arruinó todo. Pero de eso se trata. No podemos conducir a nadie a un lugar que no conocemos. Pero se lo dejo ahí. Otra conclusión. La reconciliación individual por la fe realmente trae esa reconciliación a la vida del individuo y cambia la posición de esa persona de no salvada a salva. Por eso cuando usted le pregunta a una persona, ¿vos sos salvo? Y empieza a mirar así por afuera. Hay algo que no pasó a él. Y esto no es para jugar con nadie, chicos, porque ¿quién de nosotros puede presumir acá? ¿Alguien? Ninguno. ¿Connie, vos podés presumir algo? No, ¿cierto? Gloria. Si Connie no puede, ninguno puede. Pero no se trata de eso, por eso estamos acá, para enfrentarnos a estas cosas, chicos. Por eso el tiempo es hoy, no es mañana. Es hoy. No es si tenés ganas o no. El tema es si vas a aceptar o no. Leemos esto y oramos. Siempre que la palabra de reconciliación se proclame por aquellos a quienes Dios se la ha confiado, y siempre que el pecador individual, quien quiera que sea y donde quiera que esté, se apropie de ella, esa persona es reconciliada por Dios consigo mismo. Y su reconciliación significa que Dios ya no le imputa sus pecados. Él ya no tiene en su contra sus pecados. Si llegamos a esto, pero hoy estamos felices de la vida. Sea que lo entendamos, lo afirmemos o que por primera vez lo tomemos. No conozco la realidad de ustedes. Pero siempre que la palabra de reconciliación se proclame por aquellos a quienes Dios se la ha confiado. Yo les digo, chicos, y no me paro en ningún otro lugar más que este. Yo hoy a ustedes les estoy dando esta palabra de reconciliación. Se las estoy dando. Yo la recibí y yo acá vengo como embajador del cielo a decirles, reconcíliense. Yo estoy ejerciendo ese ministerio. Y siempre que el pecador individual, quien quiera que sea, donde quiera que esté, se apropie de esto, y acá entramos todos nosotros, no importa lo que hayan hecho, no importa por qué, no importa dónde estén, hoy estamos acá. Si se apropian de esto que yo les estoy diciendo, esa persona es reconciliada por Dios consigo mismo.
Esto, aunque ustedes no lo crean, si ustedes no se reconcilian con Dios, nunca van a tener paz con ustedes mismos. No hay paz fuera de Dios, no hay. Por eso el mensaje es, recibamos la palabra de la reconciliación para reconciliarnos nosotros con nosotros mismos. Y su reconciliación significa que Dios ya no le imputa sus pecados. Él ya no tiene en su contra sus pecados. Eso no nos da libertad de pecar. Él quita esa carga. Pero nos incluye en su trabajo de ir y reconciliar a otros. Porque ese es el ministerio que se nos ha dado. Nos pongamos de pie, por favor. Hacemos una oración. Yo con esto que he compartido ahora en la mañana, me salgo de las definiciones, ya me salgo, ¿eh? Lo que viene ahora es que nos metamos en la vida de Jesús. Pero yo ya voy a dar por entendido algunos de estos conceptos que hemos hablado. Perdón si esto tenía un carácter más de clase que de otra cosa. Pero les repito, necesitamos entender esto. Porque si no leemos la Escritura por encima sin conocer esto, no se nos hace la luz, hermano. Yo les digo, no se nos hace la luz. Y por eso tal vez nuestra vida espiritual carece de un montón de cosas. Y tal vez muchos de los que estamos acá vivimos una vida cristiana sin sentido, porque tratamos de simular cosas que si no las entendemos, no las podemos vivir. Y realmente deseo que Dios nos visite en estos días. Que nos visite. Que nos visite, pero no solamente para hacernos temblar y llorar, que si eso ocurre, gloria a Dios, sino para que podamos reflexionar en esto. Miren, podamos salir de aquí y empezar a pensar en cualquier otra cosa. ¿Qué? Me hartó este tipo. Allá va. Yo vengo acá a cumplir mi función de embajador. Y les pido que se reconcilien con Dios. Y los invito a que entiendan la reconciliación y que se hagan como yo, embajadores de reconciliación. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos arrancando estos días, Señor, que nos visites, que nos ministres, que golpees nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Padre, no vinimos solamente a llenarnos de letra. Queremos que tú nos visites, Señor. Que tú irrumpas nuestro corazón y nuestra mente. Señor, te damos gracias por todo lo que organizaron este encuentro. Pero Señor, venimos a buscarte a ti. No venimos a escaparnos, no venimos a recrearnos simplemente. Señor, que esto sea un encuentro contigo. Y al soltar estas palabras de comienzo, Señor, lo que queremos hacer es que a través de tu Espíritu Santo nos metas en estos pensamientos. Que aclares nuestros pensamientos y que lo podamos comprobar con la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Señor, entregamos este tiempo delante de ti, para que tú obres en todo, en cada contacto, en cada relación, en cada charla, en cada momento que iniciemos, Señor, entre unos, entre varios, pero visítanos, Señor. Queremos entregar este tiempo confiando en que tú estás con nosotros. Por eso oramos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.